Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva aventura de cómo sobrevivir 100 días siendo una tortuga. Pero antes de comenzar quisiera que te suscribieras y dejaras tu like. No cuesta nada unirte a la familia de los Waffle, así que vamos allá. En el día 1 comenzaría como una tortuga pequeña talando árboles para comenzar esta aventura. Después de eso me crearía lo que sería un pico de madera y me pondría a picar piedra para así crearme las demás herramientas. Después de eso me crearía lo que sería las herramientas de piedra y un horno, ya que necesito para más adelante. Después de eso me pondría a picar lo que serían minerales como el hierro y el carbón. Aquí aprendería cómo sobrevivir cazando estos pollitos, así que lo siento pollito, pero vas a morir bajo a mi causa. Aquí me pondría a cocinar la comida que conseguí. Después de eso me pondría a matar lo que serían las ovejas, ya que estaba aprendiendo a cazar. En el día 2 me encontraría lo que sería minas de hierro, así que aproveché a conseguir, ya que necesitaba hierro y también necesitaba un poco de pedernal. Aquí conseguiría lo que sería caña de azúcar. Aquí cazaría lo que sería unos ricos pececitos. Aquí me encontraría lo que sería una fortaleza de los saqueadores, así que me dirigí a explorarla y robarme sus tesoros. Para mala suerte mía me tocó escapar, ya que me estaban siguiendo muchos saqueadores, así que esperé el momento para matar aunque sea uno. En el día 3 me pondría a minar lo que serían muchos materiales de esta cueva, ya que estaba repleta de muchas cosas, así que desde el día 3 al día 6 estaría investigando la cueva. En el día 7 me pondré a investigar la zona a ver si encontraba cerca una aldea. Aquí me encontraría la aldea, cosa que fue muy bueno ya que necesitaba pan. Así que sin pensarlo me puse a recolectar todo el trigo que había en la aldea. Después de eso me pondría a investigar lo que serían los cofres para ver qué me encontraba de bueno. En el día 8 convertiría a un aldeano en flechero para así intercambiar palos por esmeraldas. Así que en el día 8 me la pasaría farmeando lo que sería bloques de madera para así intercambiarlo por esmeralda. En el día 9 ya estaría intercambiando todos los palos por las esmeraldas. Después de eso me crearía lo que sería una afiladora para convertir un aldeano y poder conseguir una buena espada. Al final me saldría botín 1 y filo 2. Después de eso también me crearía lo que sería un yunque. Aquí seguiría intercambiando lo que sería esmeralda para comprar otra espada y así mejorarla. Aquí me pondría a mejorar lo que sería las espadas fusionándolas. En el día 10 me iría a buscar lo que sería una lava para poder ir al Nether. Más adelante me encontraría lo que sería la lava, así que me puse manos a la obra y me puse a construir el portal al Nether. Y como pueden ver, para mi sorpresa, está la fortaleza del Fortress, así que vamos a investigarla. Después de haber llegado a la fortaleza, llegó el momento de investigar a ver si me encontraba el spawn de los Blades. Aquí me encontraría lo que sería el spawn de los Blades, así que me pondría a matar todos los Blades para conseguir las varas. En el día 11 me pondría a farmear unos Enderman para conseguir Enderpearls, así que desde el día 11 al 12 estaría farmeando puros Enderman. En el día 13 ya estaría guardando todo lo que conseguía en el Nether. Después de un día de descanso ya sería una tortuga mayor. Del día 14 al día 20 estaría farmeando muchos minerales como hierro, carbón, oro, diamante y demás. En el día 21 ya estaría guardando todo lo que conseguí en esos días de farmeo. También me crearía lo que sería una mesa de encantamientos. Después de eso me iría a farmear lo que sería bloques de madera para así intercambiarlo por esmeraldas. En el día 22 ya estaría intercambiando los palos por las esmeraldas. Después de eso lo tradearía con los aldeanos por librerías. Aquí me pondría a encantar lo que sería un pico de diamante con eficiencia 2 y irrompibilidad 2. Después de eso me iría al Nether para farmear mucho cuarzo, ya que lo necesitaba para crear mi casa. Así que desde el día 22 al día 29 me pasaría farmeando puro cuarzo. En el día 13 me pondría a crear lo que sería mi casa. Lo primero que tendría que hacer sería limpiar toda la zona para que así quede una zona amplia y pueda comenzar la construcción. Así que comencemos la construcción de esta hermosa casa debajo del agua.
Aquí me pondría a organizar todos los cofres para que se vea un poco más ordenado la casa. Después de eso también me pondría a decorar un poco el portal del Nether para que sea un poco más guapo. También me iría a farmear más bloques de madera para intercambiarlo por esmeraldas y así conseguir las librerías restantes. En el día 44 ya estaría completando lo que sería la mesa de encantamiento completa nivel 30. Después de eso también me crearía lo que sería mi pechera, mi pantalón y una espada mejorada. Aquí me pondría a crear una mini pieza para meter animales. En el día 45 probaría suerte y al final sí, me salió un pollito. Del día 45 al día 49 me la pasaría mejorando la imagen de mi casa, ya que por fuera se veía muy feo. Y pues nada, con esto concluye la aventura del día de hoy sobreviviendo 100 días siendo una tortuga. Espero te haya gustado, no te olvides de comentar, suscribirte y dejar tu like. No cuesta nada unirte a la familia. Así que chao chao.